Y acompáñame a Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 19. Dile a la persona que está a tu lado, dile, eres iglesia. Y fíjate, vamos a leer aquí, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Subraya lo que viene, dice, sobre todo principado, ¿y qué más? Y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió ¿cuántas? Todas, ¿verdad? Las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿en qué? En todo. Ahora, yo mientras estaba meditando en el tema del Congreso, Dios ponía mucho en mi corazón el término iglesia. Y en el entendimiento de que tú y yo necesitamos entender que todos los días, donde quiera que estamos expresando quiénes somos en Él. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia es esa asamblea que gobierna. Entonces estamos aquí para extender su reino. Ahora, a veces pensamos que cuando nacimos de nuevo, Él nos dio una vida nueva para simplemente ahí, ¿verdad? Pasarle, existir. Pero la realidad es que tú y yo volvimos a nacer y estamos causando una invasión del reino al que pertenecemos en esta generación. Entonces, di esta palabra conmigo, resistencia. Vamos a tener resistencia. ¿Sí me va siguiendo? Pero el reino que tú y yo portamos es suficiente para que las tinieblas se retraigan completamente. Hace como como 2 meses, ¿verdad, cielo? Dios nos habla por sueños desde hace cierto tiempo. Y tenemos la costumbre de guardarlos. Y entonces Dios le habló a mi esposo y le dijo, necesito que revises el sueño que yo te hablé en el 2020. ¿Hace cuántos años? Y entonces él escuchó ese sueño. Y a veces a alguien le ha pasado aquí que Dios le habla por sueños, pero en el momento no tiene el sentido. Y después comienza, ¿verdad? Dios a hablar. Entonces dice que él se encontraba, se cuenta que estaba la tele prendida, estaba el radio encendido, pero de repente veía 4 jóvenes que estaban siendo ahorcados por demonios. Y entonces cuando él apagaba la televisión y el radio, los demonios dejaban de ahorcar a los jóvenes. El Espíritu Santo le dijo, a causa de los distractores de la iglesia, hay una generación que se está perdiendo. ¿Sí me van siguiendo acá? No podemos distraernos ni siquiera con las situaciones que tú y yo enfrentamos, porque ahí te va. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores. Entonces, mientras estamos avanzando, claro que va a haber resistencia. Dice mi tía, y me gusta mucho un ejemplo que él toca, porque dice, cuando tú vas en la carretera, tú no puedes evitar que los moscos estén estrellándose en tu parabrisas, ¿verdad? Pero lo único que implica es que estás avanzando. Entonces, algo que necesitamos comprender es que somos su iglesia y estamos para manifestar el reino que portamos. Entonces, ¿cuáles son los distractores que te han estado haciendo desenfocarte de lo que Dios te está llamando a hacer en medio de este tiempo y en medio de nuestra generación? Porque Dios ama nuestra generación, Dios ama nuestra nación. Quiero que me acompañes a Nehemías. Vamos a Nehemías. Y Nehemías es una figura muy importante para nuestra generación. Porque ¿sabes qué significa el nombre de Nehemías? Significa consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Ahora di esto conmigo, sin Espíritu Santo nada podemos hacer. Sin la unción, lo que tú y yo hacemos solamente somos animadores. Pero literalmente estamos llamados a expresar el gobierno al que pertenecemos. Dios nos estaba llevando a estudiar Hechos de manera profunda, pero el plan de Dios nunca fue que la iglesia primitiva dejara de hacer lo que comenzó en ese momento. Se trataba que se siguiera extendiendo. Estaba estudiando respecto a cómo el que dejó la iglesia de ver milagros y ver sanidades, mucho tenía que ver con la teología que comenzaron a abrazar. Y a veces, ¿sabes qué? A veces la teología se convierte en una excusa de nuestra falta de poder.
pero como iglesia estamos diseñados para manifestar que Dios sigue sanando hoy, que Dios sigue haciendo milagros hoy y que están disponibles ahora. Di esto conmigo, ahora. Yo no tengo que esperar, esto está disponible hoy. Ve las posibilidades que Jesús tenía. Ese es el modelo, por eso Él dijo, las cosas que yo hice ustedes las harán y aún mayores. Oye, tiene un tema de pago de impuestos y Él no se complica y dice, hey, ve y pesca y saca. Y pagaron los impuestos. Tenía un problema de alimentar a más de 5,000 que haciendo números decimos, vea que eran 25,000. ¿Y qué hizo? No hay problema. Se multiplicaron los panes y los peces. ¿Se acabó el vino en una boda? No hay problema. Déjenlo hago. Pero no solo lo hago, voy a hacerlo mejor. ¿Se va siguiendo hasta aquí? Entonces las posibilidades del reino al que tú y yo pertenecemos son infinitas. Entonces, ¿por qué la iglesia se está distrayendo con conclusiones incorrectas e insuficientes de quién es Dios? Cuando Él es suficiente. Su naturaleza está metida dentro de ti. Entonces, ¿qué estás concluyendo? Ahora, fíjate cómo, vamos a leer en el capítulo 4 de Nehemías. Tú puedes leer el antecedente. Nehemías no había visto lo que vio su generación anterior, pero Dios enciende algo en su interior y provoca que él tome ciertas decisiones que lo llevan a dejar una asignación de comodidad, que era ser el copero del rey, y sale de ahí para edificar, ¿verdad? Esdras y Nehemías son libros que se leen juntos. Se está edificando el templo y se está edificando la ciudad, los muros de Jerusalén. Amén. Mucho de la cita base tiene que ver con el monte de Sión, pero tiene que ver con eso, con la ciudad a la que tú y yo pertenecemos. Dile al que está a tu lado, dile, tú eres embajador, pero tú ya no eres ciudadano de la tierra, tú eres ciudadano del cielo. Ahora, fíjate lo que está diciendo aquí. Nehemías ya está en esta asignación, porque yo algo que estoy creyendo en mi corazón es que Dios está levantando una generación que arde por la presencia de Dios, que no se conforma, que no se amolda, que dice, yo veo lo que tú ves, Dios, por lo tanto tengo los resultados que tú tienes. ¿Y van siguiendo hasta aquí? ¿Alguien puede disfrutarlo? Ahora, Nehemías 4:1 dice, fíjate, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio ¿de quién? De los judíos. Quiero que pongas que todo esto que vamos a leer, que sucedió de manera histórica, revela algo que tú y yo estamos viviendo hoy. Literalmente todo el escarnio que ellos estaban viviendo era toda esa resistencia contra la edificación. Pero ¿cuántos están creyendo que Cristo vuelve? Y Él viene por una iglesia gloriosa. No viene por una perdedora, ¿eh? No abrazamos aquí una teología escapista de ven Señor Jesús porque ya no aguanto. Ven porque voy a entregarte buenas cuentas. ¿Sí me vas siguiendo? Eso es nuestro llamado y nuestra asignación. Ahora me encanta porque Nehemías está edificando, pero dice en el 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles qué? Judíos. Fíjate cómo a veces la distracción atenta contra tu identidad y está tratando de hacerte creer conceptos insuficientes que tú no eres. ¿Por qué voy a seguirme considerando pecador si Él me heredó su justicia? Si concluyo hoy lo que Él es, mis resultados cambian. ¿Alguien me va siguiendo hasta aquí? ¿Por qué sigo creyendo que soy pobre o que no hay recursos cuando tengo un Dios que es dueño del oro y de la plata y que Él es suficiente? ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces, hay cosas o distractores que están tratando de hacerte creer cosas que no eres y necesitas prestar atención ahí. Yo te animo a que leas, quería desmenuzar eso, pero no me alcanza el tiempo. Pero estudia el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y básicamente está hablando de cosas que hacen bien, pero cosas con las que se están distrayendo y que necesitan atender. Y revela mucho de la iglesia de Jesús en las naciones. Porque lo que Dios nos llamó a hacer es a través del cuerpo de Cristo, completo. Completo. Amén. Ahora fíjate cómo sigue diciendo aquí. Bríncate al 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, lo derribará.
Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra ¿de qué? De su cautiverio. Ahora bríncate al 7. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hicieron? Se encolerizaron. Ahora, ¿las tinieblas se enojan cuando la iglesia avanza? Sí, pero que se emberrinchen, porque mayor es el que está en nosotros. Entonces no puedes distraerte con la resistencia. Hay cosas que vivimos que es resistencia inusual, y no es ni porque abriste una puerta, no es ni porque, es simplemente porque estás avanzando y necesitas no distraerte, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vuelve a decirle al que está a tu lado, eres iglesia. Eres iglesia. Ahora, fíjate, sigue leyendo, pero bríncate ahora en el versículo 13, y fíjate qué hizo este líder. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense ¿de quién? Del Señor, grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. ¿Cada uno a qué? A su tarea. Porque una ciudad no está segura hasta que tiene sus muros. Y ellos necesitaban no perder el enfoque de que estaban edificando. ¿Hubo resistencia? Sí, pero no podemos distraernos a tal punto que estemos perdiendo una generación. ¿Sí me va siguiendo hasta aquí? Fuimos a una casa hogar en las salidas de Guadalajara, y había como 250 niños. Son muchos. Y estábamos solo Diego y yo, y él se fue con los chiquitos. Y a mí me tocó con los más jóvenes. Pero me decía que los niños, dice que había uno que se agarraba el brazo y se arrancaba, desesperado, se arrancaba la piel. Eso está sufriendo nuestra niñez en México. La pregunta es, ¿qué como iglesia estamos haciendo para que los muros sean reconstruidos? Porque ¿sabes qué representan los muros espiritualmente? Las conclusiones que esta generación necesita para enfrentar la vida. Ellos se ven a sí mismos como huérfanos, pero la iglesia está aquí que es portadora de lo que es Dios, y Él es un papá, y el espíritu de orfandad tiene que salir de nuestra sociedad. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Hay tantas cosas, pero a veces nos estamos distrayendo con cosas que nos quieren desenfocar de que estamos edificando. No estamos aquí para pasar el rato. Estamos aquí porque somos su iglesia y estamos colaborando con Él. Bríncate al capítulo 6, porque la generación de Nehemías experimentó algo sobrenatural. Por eso yo te decía, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Hay tanto dolor en la tierra, hay tanto, pero Jesús sigue siendo suficiente. ¿Sí me va siguiendo? Y lo que una generación no pudo hacer en 70 años, Dios lo hizo a través de ellos en 52 días. Pero ¿sabes qué tuvo que pasar en esos 52 días? No perder el enfoque de que estaban edificando. Capítulo 6, versículo 1, porque las tinieblas son latosas. Y fíjate, dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro. Ojo, que ya estaba cerrado el muro, ¿verdad? Pero al muro, ¿sabes qué le faltaba? Las puertas. Y fíjate, dice, y que no quedaba en el portillo, o sea, ya no había manera que metieran zorras, ya no había manera que las pequeñas cosas los distrajeran.
Dice entre paréntesis, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Dice en el 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago ¿qué? Una gran obra. Y fíjate, dice, y no puedo ir porque cesaría ¿qué? La obra, dejándola yo para ir ¿a quién? A ustedes. Ahora que los enemigos no pudieron, las zorras no les funcionaron, el miedo no les funcionó, pero ahora querían tomarse un café con él. Que suene chusco, pero lo querían distraer a como de lugar. Y luego fíjate, Nehemías les contesta de esta manera, y entonces en el 5 Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edificas tú el muro y con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino de que de tu corazón, ¿qué dice? Lo inventas. Ahora, empezaron a levantar cosas contra su vida, pero dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece ¿qué? Tú mis manos. Ahora dile al que está a tu lado, guarda tu corazón. En medio de edificación, tú y yo necesitamos guardar el corazón. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que más va a utilizar el enemigo es hacerte sentir desanimado, triste, con luto. ¿Sí me va siguiendo? Pero si permitimos que la emoción nos gobierne, vamos a tirar la toalla. Y las emociones no pueden estar por encima de nuestras convicciones. Somos seres que sentimos, sí, pero las emociones no pueden gobernarnos. Y eso es lo que estaba viviendo Nehemías. Y luego, ¿qué sigue? Fíjate, dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece ¿qué? Tú mis manos, porque Él está contigo, Él es tu ayudador. Dice, vine luego a casa de Semaías, hija de Delaya, hijo de Metanel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán ¿a qué? Para matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían ¿qué? No les funcionó nada, y ahora ¿qué estaban usando? Incluso, ¿verdad? Le pagaron a un profeta. Es como si tú creyeras una mentira, que las tinieblas están hablando disfrazada de verdad, y comienzas a caminar hacia allá. Las cosas se están poniendo complicadas, iglesia, sí, y mucho. Pero yo no puedo estarme guiando por eso, yo tengo que ver lo que Dios habló, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la iglesia es el monte sobre los montes. No sé si me va siguiendo. Entonces, ¿qué te está distrayendo? Apaga los distractores, porque una generación se está perdiendo. Haz esto conmigo, ouch. ¿Qué decisiones necesito tomar hoy que van a traer una repercusión hacia adelante? No puedo distraerme con cosas que quieren afectar. Nehemías estaba siendo bombardeado de todas las maneras, pero él tenía algo claro en su corazón. Dios me mandó a edificar los muros de Jerusalén, y hasta que sus puertas no estén donde tienen que estar, no puedo dejar de hacer la obra que Dios me encomendó. ¿Alguien está listo para seguir edificando? Cuando tú regreses a tu ciudad, tú necesitas hacer lo que Él te llamó a hacer, porque no eres un existente más en esta generación. Eres un agente de gobierno, miembro de la iglesia de Dios, que donde quiera que tú estés, ahí el reino necesita manifestarse. Ahora, las puertas es algo muy interesante. Acompáñame a Apocalipsis, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 21. Versículo 21, ¿ya estás ahí? Fíjate, las 12 puertas
Número 12, ¿qué significa? Gobierno. Dile al que está a tu lado, eres iglesia, estás aquí para gobernar. Dice, las 12 puertas eran 12 ¿qué? Perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como ¿qué? Como vidrio. Ahora, ¿cómo se forman las perlas? Las perlas, si tú ves, es un proceso muy doloroso para la ostra. Hay gente que dice, yo leía comentarios como de gente que decía, ay, no es maltrato animal. Y la realidad es que no entendemos que es un proceso natural. De hecho, las perlas que se forman de cierta manera naturalmente sin artefactos externos son las más valiosas. Pero cuando algo entra, ya sea agua o esto forma esa hermosa perla. Y básicamente lo que está diciendo es que muchas veces las puertas, y le pasó a Nehemías, fueron el resultado de resistencia. Pero no porque pasemos por resistencia, estamos diseñados para tirar la toalla. No hay proceso, iglesia, que pueda destruirte. Podemos estar derribados, pero Él nos sostiene. Y en medio de cada momento de nuestra vida necesitamos concluir quién Él es y quiénes somos nosotros en Él, porque estamos llamados para expresar lo que Él es. Somos miembros de su iglesia. Hay tanto que Dios te está empujando a hacer. Tal vez es el tiempo de hablarle a ese vecino que ni siquiera sabe que eres cristiano. Ay, por ahí me enteré que una persona de mi colonia está enferma. ¿Y por qué crees que te enteraste? Porque tú portas el reino. Y es el momento que la luz brilla en medio de esas tinieblas. Porque no podemos conformarnos a no ver la manifestación de poder, porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. Y los milagros, las señales y los prodigios siguen sucediendo hoy. Y sí, son expresiones del amor de Dios. ¿Quién está listo para seguir manifestando el reino? Porque no sé cuánto queda de aquí a que Cristo vuelva. Pero nuestra responsabilidad es que estamos aquí para edificar y hacer que las tinieblas se sigan retrayendo, porque portamos el reino de Dios. No solo venimos aquí a existir, venimos a mostrar el Padre que tenemos, la ciudadanía que nos corresponde, el palacio que está disponible para todo aquel que cree. Eso es a lo que fuiste insertado. No importa si hay cosas que han pasado y que literalmente, pero ¿sabes qué? Se forjan perlas. Y en medio de cada proceso a veces hay conclusiones que eran necesarias para la siguiente temporada. Vea Hechos capítulo 26, versículo 16. Y si tú estudias el libro de Hechos, uno de los personajes que más resalta a partir de este momento es Pablo. Y Pablo habla hasta 3 veces de su conversión. Y en el 26, 16, tú puedes leer poquito antes, pero es cuando tiene este encuentro, vuelve a mencionarlo. Y le dice Jesús a Pablo, pero levántate y ponte ¿sobre qué? Sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ojo en el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Básicamente le está diciendo, hey, Saulo, deja de distraerte con lo que no te tienes que distraer y vamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Porque Saulo pensaba que andaba haciendo las cosas bien, pero estaba persiguiendo a aquel que sí tenía la capacidad de traer una transformación y tiene un encuentro con Él. Por eso esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí me van siguiendo? Eres portador de bendición donde quiera que estés. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 11. Dice, por la bendición de los rectos
la ciudad será ¿cómo? Engrandecida. ¿Sí están ahí? Mas por la boca de los impíos será trastornada. Vuelvo a leer. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Entonces los índices de narcotráfico y de todo lo que pueda estar pasando tienen que ceder, sí. Pero la iglesia estamos diseñada para manifestar lo que portamos. Y no es solo de estar aquí, es salir y mostrar. Eres empresario, muéstralo ahí. Eres maestro, muéstralo ahí. Pero en cualquier monte de influencia, extiende el reino. Porque eres su iglesia. Iglesia no es que entras como en un estuche, está la adoración, adoramos, escucho la palabra, anoto y ya, me olvido quién soy y sigo viviendo mi vida como si no hubiera una responsabilidad. Pero lo que está diciendo Dios es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de tu vida eres iglesia. Y necesitas tomar esta identidad. Necesitas posicionarte donde estás posicionado en Cristo Jesús y ejercer tu dominio desde ahí. Porque no estamos sentados en lugares terrenales, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces todo lo que sea que esté afectando a mi sociedad y a mi generación, yo estoy equipado para hacer frente a eso. Nehemías no pudo haberlo hecho solo, por eso necesitaba a la persona del Espíritu Santo. Los milagros y los prodigios no son si no es a través de Él. ¿Sí me van siguiendo? No te distraigas. Dile al que está a tu lado, no te distraigas. ¿Qué te ha estado distrayendo? ¿Netflix? ¿Está mal ver Netflix? No, no está mal. Puedes tener momentos de reposo también. También el rey reposa. ¿Sí me van siguiendo? Pero tú sabes con qué te has estado distrayendo. Tú sabes si es una preocupación por el dinero. Tal vez es un diagnóstico. Tal vez es una ofensa en el corazón. Tú sabes que te ha estado distrayendo. Hace unos días oraba por una persona y me decía, tenía 14 años sin poder perdonar. Estaba perdiendo mi vida. Dile al que está a tu lado, no te distraigas. Porque hay una generación que se puede estar perdiendo. Por eso Jesús le dice, hey Pablo, reacciona, levántate, ponte sobre tus pies, haz lo que te llamé a hacer. Y usa dos palabras, estás llamado a ser ministro y testigo. Di estas dos palabras conmigo, ministro y testigo. Ministro, ¿quiénes somos? Aquellos que podemos ministrar la presencia de Dios. Y ser sacerdotes es nuestra asignación siempre. Porque solo aquel que intima tiene revelación. Sin intimidad no hay revelación. Es más, hay gente que se sabe esto de memoria, pero no tiene revelación. Porque no es la teología lo que me transforma, es su persona. Yo necesito sus conclusiones. Yo necesito que mis pensamientos se quebranten para que sus pensamientos reinen en mi vida. A mí me encanta creer esto porque no tenemos permiso de vivir con mentes limitadas. Si tenemos un Dios que creó todo. Ve con qué diseño es más, voltea, busca a alguien igual a ti ahorita, por favor, búscalo. Ahora, si vienes con tu esposa, dile, ay, qué bella estás, mira, esos ojazos. Yo le digo a mi marido, mira, te hizo con esos ojos verdes. ¿Ah? Entonces, si Dios, el creador, se metió dentro de ti, ¿por qué voy a pensar algo que no tengo que pensar? ¿Por qué voy a pensar que es más posible lo malo que el reino invada esa área? ¿Por qué voy a pensar que es más factible la enfermedad si Él es la sanidad? ¿Por qué voy a moldarme a escasez? Si no, yo no te estoy diciendo ten acumulado en el banco, no, pero cuando tú necesites el reino va a suplir. Esa es la mentalidad con la que necesitamos caminar, porque no tenemos permiso de vivir con mentes limitadas si el Creador se metió dentro de nosotros. Este es el Dios que te escogió, este es el Dios que te llamó y te hizo su hijo. Es tu papá. Eres miembro de una familia real.
Por eso Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos. En otras versiones dice, de los justos, la ciudad será engrandecida. Si tan solo un grupo de personas entiende quiénes son en Dios y comienzan a funcionar, los resultados comenzarán a ser redefinidos. Este es el Dios que predicamos. Este es el Cristo que resucitó. Él no dejó nada a medias y la victoria le pertenece. Así que si en tu mente está un pensamiento de derrota, por favor cambia tu teología. Porque Cristo es más que vencedor. Él venció y esa victoria te la entregó. Estás colocado en los logros de Jesús. ¡Wow! ¿Por qué voy a distraerme si Él me llamó a edificar? Y fíjate lo que dice, quiero cerrar con esto porque fíjate, 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Dice algo precioso y dice, porque nosotros, ¿qué somos? Medita un momento en esa palabra. ¿Qué eres? Colaborador. Colaborador de Dios. No viniste a perder el tiempo. Si hay jóvenes aquí, tu juventud no vale poco. Tu juventud está diseñada para expresar quién es Dios en tu universidad. Estaba viendo el testimonio de un chico universitario que escribió un libro para darle con todo al ateísmo. Y literal levanta su voz en las universidades para proclamar que Dios vive y prueba científicamente que Dios es. Porque en la iglesia Dios te dotó de valentía. Dile al que está a tu lado, quítate la pena. Ya no podemos pensar que la pena nos va a distraer. ¿Cómo la pena? Ay, no, que no sepan que soy cristiano. ¿Cómo? Ya no estamos para esas. Esta generación no se puede perder. Y Dios va a usar tu vida para expresar su corazón a esta generación. Porque somos colaboradores de Dios. Así que tú necesitas ver lo que Él ve en tu área de influencia y comenzar a funcionar hacia allá. Intimidad me permite ver lo que Él está viendo. Y Él ve victoria. Él ve un final de victoria.